Vamos con las noticias. Atención, última hora, Ecuador, última hora. Atención urgente. Pepe Serrano, ex ministro del Interior del gobierno de Rafael Correa, detenido en Florida por autoridades migratorias. Tantos videos que hizo Pepe Serrano denunciando algunas cosas. Deportarlo al Ecuador sería como un crimen, porque acá se lo bajan. El influyente exfuncionario, figura clave de la Revolución Ciudadana, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, y enfrenta un posible proceso de deportación. Su detención se habría originado a raíz de una infracción de tránsito. Pepe Serrano Salgado es una de las figuras políticas prominentes y controvertidas de la última década en Ecuador. Fue detenido hoy jueves 7 de agosto en Florida, Estados Unidos. El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional se encuentra actualmente bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, la principal agencia de control migratorio estadounidense. Según informes preliminares, la detención se produjo después de una aparente infracción de tránsito que llevó a las autoridades a verificar su estatus migratorio, resultando en su aprehensión. La noticia ha generado considerable revuelo en el ámbito político ecuatoriano, marcando un nuevo complejo capítulo para una figura no del correísmo, pues Serrano ya no era correísta. Serrano fue uno de los que abandonó el proceso del correísmo y se convirtió en morenista. Acuérdense en que él apoyaba a Moreno, si recuerdan, ¿no? Entonces no podemos hablar de que Serrano fue correísta, fue traidor del correísmo. Serrano aparentemente fue un pilar fundamental durante esos 10 años. Eso sí, hay que reconocerlo, del expresidente Rafael Correa 2007-2017. Ocupó cargos de máxima responsabilidad, incluyendo el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y posteriormente el Ministerio del Interior. Desde esta última cartera lideró una profunda reestructuración de la fuerza policial y las policías de seguridad del país. Una gestión que le granjeó tantos elogios por la reducción de cientos y de ciertos índices delictivos como críticas por un supuesto autoritarismo y concentración de poder. Incluso le mataron a su hermano. Los grupos de delincuencia organizada, si ustedes no lo sabían, ya lo saben. Fue un ministro que trabajó mucho contra la delincuencia. Tras su paso por el Ejecutivo, fue elegido asambleísta y llegó a presidir la Asamblea Nacional, consolidando su posición como un actor indispensable en la estructura de la Revolución Ciudadana. La detención de Serrano en Estados Unidos se centra por ahora estrictamente en una presunta infracción de las leyes migratorias de ese país. Fuentes oficiales en Ecuador han aclarado un punto crucial. Sobre José Serrano no pesa a la fecha ninguna orden de detención o medida cautelar vigente en el sistema judicial ecuatoriano. Esto significa que un eventual proceso de deportación no respondería a una solicitud de la justicia de Ecuador. De ser deportado y regresar al país en las circunstancias actuales, no sería detenido a su llegada al no tener causas penales abiertas con orden de prisión. Pero cuidado, y ya mismo se enteran de la detención, ponen las alertas y le emiten una orden de detención por cualquier cosa, porque así es la justicia en el Ecuador. A pesar de su estatus legal actual en Ecuador, la carrera de Serrano no ha estado exenta de polémicas acusaciones. En los últimos años ha enfrentado señalamientos de diversa índole, incluyendo una solicitud de extradición presentada por un ex asesor en abril de este año por presuntos actos de corrupción y denuncias que lo han vinculado indirectamente a tramas complejas. Su detención, aunque por motivos migratorios, reaviva el debate sobre el legado de su gestión y las numerosas controversias políticas que lo han rodeado desde que dejó el poder. Déjeme decirle, Pepe Serrano es un hombre que trabajó mucho con la cuestión delictiva y eso
no hay que dejarlo de reconocer. Ahora, su pecado fue claro: denunciar con valentía los pactos oscuros entre actores del poder político, económico y judicial. En 2018, Serrano destapó públicamente el entramado de presiones que existían entre el entonces fiscal Carlos Vaca Mancheno y el excontralor Carlos Poli, señalando que se utilizaban procesos judiciales como armas políticas en lugar de abrirse investigaciones serias y transparentes sobre estas revelaciones. El sistema se volcó contra él. La asamblea que él mismo dirigió fue manipulada para destituirlo de la presidencia en un acto que marcó el inicio de su linchamiento político y mediático. Sin pruebas, sin debido proceso y con acusaciones infundadas, fue sentenciado por la opinión pública antes que por la justicia. El objetivo era silenciarlo, anular su voz, borrarlo del mapa político. Eso es lo que ocurría con Pepe Serrano. Pero hay más que contarles. En ese mismo mundo político, la persecución no se quedó en lo simbólico. Se intentó judicializar su figura, estigmatizarlo y vincularlo con hechos que jamás fueron probados. Mientras tanto, verdaderos corruptos permanecían impunes y eran protegidos por el mismo aparato que lo perseguía. Su imagen fue distorsionada y medios alineados al régimen de turno, al de Moreno, se encargaron de difundir una narrativa interesada que lo mostraba como culpable sin derecho a la defensa. Años después, el tiempo ha demostrado que ni hubo enriquecimiento ilícito, ni participación en delitos, ni pruebas concretas que justificaran su caída. Solo quedó al descubierto un modus operandi: el uso del poder judicial y mediático como herramienta de persecución política. Pepe Serrano es hoy un ejemplo más de cómo en el Ecuador se castiga a quienes se atreven a denunciar el sistema. Su caso no es aislado, forma parte de una larga lista de líderes perseguidos, silenciados y judicializados por desafiar a las mafias enquistadas en el poder. Y sin embargo, su voz sigue siendo necesaria porque la lucha por la verdad no se detiene, ni siquiera en el exilio del silencio impuesto. Es terrible, pero es lo que pasa. En conclusión, ecuatorianos, la caída en custodia de José Serrano en Estados Unidos representa un giro inesperado para uno de los hombres fuertes, no del correísmo, de la política que denuncia lo que ha venido pasando, porque Pepe Serrano ha venido denunciando todo, de principio a fin, más allá del desenlace de su situación migratoria. El hecho subraya una notable ironía. Un exfuncionario que manejó con mano de hierro la seguridad y el control estatal en Ecuador, hoy se encuentra a merced de las autoridades de otro país por una cuestión administrativa. Su futuro inmediato depende exclusivamente de las decisiones del sistema de inmigración estadounidense. Mientras tanto, en Ecuador, su posible retorno, aún sin enfrentar una orden de arresto, se anticipa como un evento políticamente cargado que sin duda agitará las aguas en el ya polarizado escenario nacional. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Los vamos a tener informados de lo que ocurra y de lo que suceda. Así es que mantenerse atento a las noticias en Hechos Ecuador.